Hola, ¿qué tal amigos y amigas, subscribers y no subscribers? Tengan bonito y excelente día. Villa Los Naranjos, Cantón El Almendro. Hemos venido para llevarles un relato de dos partes. Ataque número 1, 10 de mayo 1987 a San Ildefonso. El agente Cortés Aguilar, sobreviviente de ambos ataques. Video número 1. Escuchemos este fuerte relato. Démosle, démosle. Bueno amigos, lo prometido es deuda. Segundo vídeo con el camarada Daniel Cortés Aguilar de la Benemérita Guardia Nacional desde 1985 en adelante. En el vídeo anterior pues él nos explicó cómo fue su ingreso, su primer fuerte experiencia en Quebrada Seca. Hoy vamos a un municipio que visitamos en los últimos meses, ¿verdad? Que fue San Ildefonso. Pero pues hoy tenemos un sobreviviente de dos ataques a esa población. Dos ataques, no uno. Daniel Cortés Aguilar, gracias por abrirnos las puertas de su casa, por llamarnos, ¿verdad? Por contactarnos para ser partícipe de su experiencia en la Benemérita Guardia, pues y compartir con el público de Herbert Garzona, Relatos Militares 8092 de los Naranjos Army. ¿Qué tal? ¿Cómo está esa moral? Alta, alta. Excelente. De entrada comenzamos bien. San Ildefonso, 1987, mayo 10. ¿Qué le trae a la memoria, camarada? Bueno, hay momentos quizás agradables porque estamos alentados, estamos vivos y podemos contarlo. Sí, gracias, pero desagradables por todo lo que pasó, pérdidas de compañeros, amigos, que uno nunca se imaginaba lo que iba a suceder y al final pues las cosas se dieron, pero como les digo, gracias a Dios lo que sobrevivimos, contamos lo que pasó allí. Y realmente son experiencias que nunca se olvidan. Nunca. Sí, correcto. ¿Cómo? Jamás. Nunca se olvidan. Bueno, para comenzarles, les quiero decir de que San Ildefonso, cuando llegamos, es un pueblito, hablándolo así, Meramente. Bien sencillo, hablando Sí. sencillo, humilde, pero realmente casi la mayoría, hasta donde yo pude captar o ver, la mayoría de gente era como que estaba anexada a la guerrilla. La mayoría de gente como que estaba anexada. Le voy a interrumpir y perdón ahí. En relato anterior, ¿verdad? Con el agente Martínez Tadeo, pues él nos dice que ellos fueron a ¿cómo se llama? Llegaron a abrir ese puesto porque había, ¿cómo se llama? Hasta cierto punto un desprecio hacia el cuerpo militar, ¿verdad? Hacia la institución, había un rechazo de parte de la población. ¿Qué tan cierto puede ser eso? Bueno, quizás yo en lo personal lo viví, viéndolo de que en una posición, pero me voy a adelantar un poquito a lo que ya la pregunta suya. Por ejemplo, en una posición que yo estaba, quizás para algunos que estuvimos allí, hacen memoria. Por ahí estaba una señora que destaza, a veces no está viendo el video ella también, pero bien de que destazaba animalitos ahí, cuches, destazaba ella, y tanto era el odio que los tenía de que en la posición donde nosotros cuidábamos, allí iba a aventar las cosas, los órganos de los animales. Los residuos. De los animales. Sí. Entonces, en cierta ocasión, varias veces, nosotros, para no agarrar represalia, porque viendo la zona como era conflictiva, solo era llamado de prevención desde hacia ella, pero ella realmente nunca, siempre odiaba y siempre pasaba tirando sus cantadas hacia nosotros, sí, que ella detestaba y del gusto de ella no era del parecer que nosotros estuviéramos allí. Pero ya contándoles realmente lo que vivimos cuando llegamos, quizás cuando llegamos allí ya los compañeros que habían abierto su base, habían ya sembrado algunas semillitas allí de alguien que nosotros ya éramos un poquito ya aceptados allí. Llegamos y les digo, es un pueblo algo complicado la ubicación geográfica. Sí. Porque queda casi en hondonada, sí, a la entrada es una bajada, hay ciertas elevaciones a ambos lados. Sí, correcto.
y les digo, es bien aislado. El problema es de que ese pueblo, para que llegue un apoyo o para que llegue, hablando de infantería, se tiene que darse riata, como dicen, porque siempre las famosas emboscadas que habían en el Sí, en el trayecto trayecto. para llegar a ese pueblo. Hoy últimamente yo estaba viendo videos así de que las calles están bonitas, hay buenas tiendas, buenas agencias, está bien, bastante bonito, pero sí, cuando yo estuve allí, empedrado, abundaban los cuches allí, y Los les digo cerdos, de perdón. sí, Ujú. andaban En la calle. en la calle, a la intemperie, el ganado, digo que era bien, bien anormal, va. Pero sí, les digo de que era un pueblo de historia, de parte lo que era el combate era bien, bien serio, porque allí prácticamente al costado norte teníamos que en ese entonces era Villa Dolores, hoy le llaman Ciudad Dolores, que ya es parte de Sensunte, un departamento que fue bien famoso también Sí, en sí. el conflicto armado, Sensuntepeque. Hablándolo de aquí, ya viendo lo occidente, ya quedaba aquí Santa Clara, el Tortuguero, que en varios comentarios oigo aquí a los compañeros militares que mencionan esa zona, y yo les doy el aval, va a decir que allí, por ahí queda San Ildefonso, Santa Clara, el Tortuguero, zonas de conflicto que nosotros llegábamos ahí a patrullar esa zona también para tener controlada lo que era San Ildefonso. Pero ya entrando en detalle con respecto al combate que tuvimos allí, que fueron 2 enfrentamientos que les digo, yo entré como civil a la Benemérita Guardia Nacional, incluso allí eran permitidos, llegaban chucas también, Sí, sí. y ya ellos, pues sí, yo realmente mi respeto para ellos demostraron, porque tuve compañeros allí en la misma posición que demostraron realmente el coraje y el conocimiento que ellos les había tocado veces anteriores, y eso era lo que a uno como primera vez como combatiente lo motivaba y lo mantenía de que con esa energía y ese lado positivo de seguir adelante. Sí. En esa ocasión les voy a contar que nosotros estamos en la comandancia. En la comandancia siempre, en ese entonces el pueblo no tenía agua potable, no que por medio de pozos Sí. sacábamos agua. E incluso cuando en la mañana, cuando para hacíamos nosotros bañarnos, algunos estaban jalando agua, pero en ciertos lugares hacia alrededor habían unos pocitos de nacimiento, que allí nosotros íbamos 6 o 4, lo menos que íbamos, porque uno solo no podía ir. Entonces los íbamos a bañar a esos pocitos. Sí. Pero en esa vez del ataque, pero les voy a contar lo que pasó una vez en uno de esos pozos, porque posteriormente fue el ataque. En una cierta ocasión que íbamos a bañar, teníamos que hacer una vedera para llegar a esos pozos. Cuando de repente vimos que a como a unos 80 metros, que estaban unos caballos y unas vacas y una tunca con un puño de tunquitos que estaba allí. Cuando de repente, ya para llegar a los 80 o digamos 90 metros, oímos el esplendor, que por esas vederas teníamos que pasar para llegar a bañar a nosotros. Oímos, y los compañeros, como les repito, no sé, primeramente Dios que los tenga alentaditos, estén vivos todavía, y ven este relato, yo realmente el tiempo que ha pasado, y si alguno se recuerda de que por el impacto que tuve, de que en ese combate casi se me olvidaron ciertas cosas del nombre de algunos compañeros que en ese entonces íbamos a bañar. Sucedió de que los que aguantaron ese impacto fueron los caballos, la vaca y una tuca con los tunquitos. Sí. Sin mentirle, las esquirlas pegadas en ellos, clavos que, hablando de vidrio, piedras, Todas todo, las partículas. todo, todo. Y los animales, unos muertos, que le digo, eso era para nosotros, que íbamos para bañar ahí. A Y esos los pocitos. animalitos estaban adelantados. Entonces, bueno, se activó la alarma, va, de que oyeron de que habíamos salido a bañar y llegaron
unos explosivistas llegaron a inspeccionar eso, y gracias a Dios que, bueno, Dios quizás puso mano en eso, quizás sacrificó a los animalitos y tal vez no a nosotros, porque eso ya era indiscutiblemente para nosotros, Sí. y eso alertó para que llegaran técnicos en explosivos y fueran a desactivar ciertas minas que, si no me equivoco, como que eran esas rayos de la muerte, no sé cómo le llaman, Sí, sí. pero bien de que estaban ubicados en ciertos lugares, habían 3 pocitos allí que en esos pozos estaban. Ya sabía la guerrilla que ustedes utilizaban los pocitos. Exacto, correcto. Entonces, a lo que le quiero decir es de que imagínense de que no hubieran estado esos animalitos allí, Sí. había sido un fracaso, ¿va? Muchas bajas. Sí, entonces, gracias a Dios, no hubo ningún percance de vida humana y se desactivó todo eso. Y allí vinieron las precauciones ya para uno. Eso es como hoy en la vida actual decimos que a los que laboramos, estamos activos trabajando, de que siempre Dios nos anticipa. Sí. Cuando a alguno le va a pasar un accidente o le va a pasar algo, como que previene. Y ese era un aviso para que nosotros estuviéramos más alerta a la zona o en el lugar donde estábamos. En ese entonces del ataque, eso había sucedido quizás hablemos de unos 12 días antes del ataque. En el ataque fue un día normal, que cualquiera ni se imaginaba. Y como les digo, uno referente al tiempo que va pasando, va teniendo experiencia y algo que es bueno, puchica, qué increíble esto, puchica, qué capacidad estos jodidos, o qué técnica, qué táctica tienen estos jodidos para hacer estos ataques, porque quiero decirles de que la guerrilla, para mí, no tal vez que temor cualquiera tiene, tal vez los admiré en la forma de la capacidad, cómo ellos estaban adiestrados, porque estaban debidamente adiestrados, y aquí yo sé que nadie me deja mentir, porque habían cositas de que a mí me dejaban, yo realmente no sabía pues cómo realmente la capacidad que ellos tenían, pero ya en el lugar de los hechos, uno se desengaña y ve realmente cómo las cosas que están pasando. Sí, sí. Entonces, en esa ocasión, el día tranquilo, cada quien en su posición, pasó ese día. Después el comandante de puesto nos dice, vaya, quienes no tienen servicio para esta noche. Habíamos como 6. A nosotros no los han puesto. Entonces, ustedes 6, váyanse a una posición adelantada. Por cierto, es una elevación, para que siempre tomamos nosotros como posición adelantada para ver cualquier anomalía en la noche. Por ejemplo, habían ciertos caseríos antes de llegar al pueblo. Entonces, un llamado de aviso, por ejemplo, era de que si oíamos a los perros ladrar, es porque alguien se acercaba, ¿va? O alguien venía alumbrando, alguna bulla, alertáramos a la comandancia. En esa ocasión les digo de que normal la noche, nada. Solo oíamos como estábamos en una altura, de allí de San Ildefonso, al lado oriente está el río Lempa. Solo veíamos nosotros que aquí por Cesori oíamos que el helicóptero dándose riata en Cesori. Oye, están atacando Cesori, veíamos, mas no sabíamos que nosotros íbamos a ser ese día los de la fiesta también. Pero bueno, llegaron a las 12, a la 1, que a la 1 los íbamos a regresar para cubrir las posiciones que estaban al perímetro del pueblo. Nos dijeron, bueno, vos, cada quien sabía, vos te vas a quedar en la primera, vos en la segunda, en la tercera, y a mí me tocó en la entrada principal del pueblo. Entonces les dije, bueno, aquí me quedo y déjenme el último turno, va, está bien, el último te vamos a dejar. Y los demás, se fueron regando a las diversas posiciones que había. Ese día es normal. A las 1:15, 1:20, oímos en las posiciones que estaban al costado oriente de nosotros, los primeros disparos. ¿Y qué pasa? Oímos después les digo de que era de que alrededor que ese volado como que dijeron, vamos, el disparo de alerta va a ser al lado sur, al lado oriente, sí. Después para que se activen todos. Mira, y comienza esa cuestión que, y como digo, uno siendo civil y ya había tenido ciertos conocimientos,
Y por ejemplo, de esa que le mencioné, de que habían puesto minas allí y los animalitos fueron los que sufrieron ese percance ese día y eran avisos, pues que ellos ya después no iba a ser con ellos, no que con uno. Esa vez le digo, mira, y empiezan que allí veíamos de cuadra en cuadra, pasar los jodidos con misiles, mujeres carredeando que en los tapiales, que aventándole granadas, comenzó el Zacatello a la 1:20, A la 1:15. Disculpe ahí la interrupción. ¿Cuántos agentes de la Benemérita habían más o menos en el puesto? Mire, en cada... Conté los dispersos. Quizás habíamos quedado como unos 60, pero activos allí, como habían unos incapacitados, habían unos con licencia, sí. Habían algunos rebajados, digamos que los que estábamos activos, que a lo mucho llegamos como unos 45 a 50, que es lo que estábamos allí. A lo mucho. A lo mucho, a lo mucho. Ajá. Pero digo, pero eso hervía de jodidos ahí, que se veía de que ellos supuestamente iban a tomarse el pueblo. Sí. Y empieza eso. Entonces yo en ese entonces ya a quedarme privado iba cuando me despiertan, va, y tomamos ciertas precauciones. Lo bueno que yo admiré mucho y todavía digo yo, Dios es bueno, y siempre alguien como que se percata, ¿va? Porque teníamos unos oficiales de que, por ejemplo, los decían, no, ustedes no duerman en la posición o donde están los sacos de arena, en la trinchera, no, que quédense a un costado, sí. O en el día, por ejemplo, cuando nosotros nos mandaban a cuidar posiciones, nunca los quedábamos nosotros en la posición encomendada, no, que estábamos a orilla de un cerco, estábamos en una esquina de una casa, pero nunca, nosotros veíamos a los civiles que pasaban y ellos viendo en la posición a ver a dónde está, hey, ¿qué buscas ahí? ¿Qué haces? ¿Qué querés? Y allí los empezamos a batir a nosotros, a los civiles. Nunca, que por eso ellos siempre no hicieron ataques, quizás de día, porque no estaban tan seguros de la ubicación que nosotros permanecíamos. Siempre nosotros esquivábamos la posición, tanto en el día como en la noche, va. Entonces, les digo, llegaron a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y eso que tronaba. Llegó un cabo a la posición de nosotros y nos dice, hey, aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ah, estamos bien. Ah, pues, que queden solo 3. Y era posición que les digo, la entrada de San Ildefonso, una zona que les digo que bajada, que uno tenía que ver un poco para arriba para ver de dónde era el ataque. Entonces, pues que queden 3, dijo, y que vayan allá, porque allá hay unos heridos, allá estamos evacuando a unos compañeros de ustedes, y así. Al final nos quedamos 3 allí repeliendo el ataque. Llegaron a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Ese ataque duró hasta las 10:30 o a las 11 del día. Del día. Cuando, desde la 1:20. Desde la 1:20. Wow. Llegando a las 8, a las 7 de la mañana, era como que eran todavía a las 5, a las 4 de la mañana. Ese gran tufo, pólvora, y esa oscurana, que no se veía la claridad del día. Ajá. Y nosotros los compañeros, para decirles de que los pantalones ya rotos de aquí de las rodillas, tanto rodarnos, ya las ataderas que usamos para que se los vean las botas, digamos, ya nosotros damos todo desgraciado, pues ya nosotros únicamente les digo que aquí lo que son los codos rotos, los uniformes sucios. Entonces, pasó ese percance allí. Ya como a las 8 de la mañana, oíamos ya el zumbido del avión que iba llegando, ya empezar el apoyo, y llegó el helicóptero. Por medio de eso fue que se fueron retirando al enemigo, pero como en el batallón 15 de septiembre siempre se mantenía activo una sección o una compañía de recondo, que eso habían sido adiestrados, eran elementos de la Guardia Nacional, sí, pero habían sido adiestrados como reacción inmediata, sí, para cualquier puesto. Estar ahí. Exacto, llámese San Ildefonso, llámese Estanzuela, llámese Mercedes Umaña. Esos pueblos inmediatamente eran apoyados por esos miembros de las fuerzas especiales. Sí. Entonces llegó el apoyo ese, que llegó como a las 9 de la mañana. Pero les digo, cuando llegaron los compañeros, puchica, nosotros estábamos ya desgarrados los uniformes, pero llegaron peores,
porque ellos habían salido, de que habían salido como a las 3 de la mañana, emboscada a un lado, emboscada a otro, para llegar al pueblo, para que llegaran a apoyarlo. Sí. ¿Cuántas bajas de la guardia más o menos tiene en mente? Mire, allí en ese ataque a veces hubieron 4 muertos y 3 heridos. 4 muertos. Y 3 heridos. ¿Población civil murió ahí? No, población civil no, solo que nosotros pudimos ver, va. Sí. No, solo heridos sí había población civil en ese ataque. Ya en la posterior sí hubieron unos involucrados civiles, va. ¿Habían guerrilleros fallecidos ahí en algún sector por ahí desperdigados? Fíjese de que no logramos ver a nadie. Lo único que sí es que, mire, ellos eran bien tácticos en este sentido. Ahí donde le digo que lo asombraban a uno. Sí. Al comienzo yo le dije que era todo paz, tranquilidad en el día, y en la noche fue el ataque. ¿Qué es lo que habían hecho ellos? Ya la semana pasada nosotros empezamos a investigar, rastrear la zona después del ataque, viendo todo el perímetro del pueblo, qué es lo que había pasado. En cierta esquina tenían un hospital ya, por eso le digo que habían preparado a acabarse el pueblo. Tenían un hospital clandestino, que allí encontramos jeringas, gasas, que hallamos hasta una mesa improvisada, ellos que allí tenían para evacuar a todos sus heridos. Ellos supuestamente, como le digo, iban preparados para acabarse lo que era el pueblo. Sí. Pero gracias a Dios no fue como ellos pensaron. Entonces allí vimos que habían hasta pedazos de uniforme de ellos, porque ellos tal vez no usaban la ropa que nosotros usábamos, sí. No, que tal vez usaban reciclado, ¿era? O usaban un traje negro, pero tal vez era no del misma tela del que usábamos nosotros, ¿va? Entonces veíamos esos tipos de telas, habíamos por cierto unas camillas improvisadas que tenían ellos ahí. ¿Estaba cerca del pueblo ese? Estaba, sí, a las afueras, en una vaguada tenían eso ellos, Entonces, pero la sorpresa fue esta, que le digo de que cómo ellos llegaron al pueblo, porque el ataque ellos lo hicieron casi ya, no digamos de las elevaciones, no que de adentro, de las cuadras, ya los teníamos como a 2 cuadras, cuadra y media la teníamos a ellos. O sea que en el parquecito ese, digamos, el parque está la iglesia. Ajá, ellos ya estaban casi por la antel, por las zonas así, digamos. Ajá, ¿qué es lo que habían hecho? Usted, por ejemplo, ve esas casas que están pegadas y terminan hasta allá. Entraban aquí a la tienda, platicaban adentro, hacían una perforación, se metían a la otra perforación hasta llegar hasta allá. ¿Por qué? No, hombre, como les digo, uno dice, puchica, cuando rastreamos la zona, llegamos, puchica, y en cabal se veía desde aquí al pasaje a la otra cuadra, veíamos los túneles que ellos tenían casa por casa. Una de las estrategias que ellos usaban. Sí. Entonces le digo de que, ¿qué es lo que los decía la gente? No, miren hijos, no hombre, si puchica, si estos jodidos desde las 11 de la mañana están aquí adentro, en el día. Por eso nosotros durante la noche, en la tarde, los animalitos callados, ninguna bulla, nadie se imaginaba ese ataque, porque llámese desde la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 del día, de la tarde, ellos estaban adentro. Si iba a estar a sol aire, abrían y así los veían a ustedes. Pero como el ataque ya estaba programado para X horas, porque eso sí respetaban ellos. Y ustedes podían ver al enemigo que lo tenían ahí cerca. Pero sí, y como les digo, esto hasta donde yo pude, he oído, de que ellos eran bien respetuosos a la hora de ataque. Sí. Que no se anticipaban ni se retrasaban, no que eran eficaces. Entonces estos jodidos, les digo que ellos ya estaban adentro. Sí. Ellos los veían lo que hacíamos, pero como no estaba que esas horas iban a atacar, no que a X horas, les digo que sorprendente. Entonces la población a ley les abría las puertas de su casa. Exacto, sí, lo que le digo es que allí habían bastante gente de que, por ejemplo, era bien negativa con uno, bastante gente. Eran contaditas, tal vez por medio de la nana vivandera que le llamábamos a la señora que le hacía la comida, o alguien que nos lavaba la ropita, por medio de ellos familiares que eran de la zona, tal vez ellas eran un poco llegadas a nosotros. Sí. Pero la demás gente le digo que era bien negativa, sí. negativa. Entonces, así en ese entonces murieron como 4 compañeros míos. Me acuerdo de un sargento, de un cabo Pérez, que murió al costado oriente de la comandancia para abajo.
había como a cuadra y media, había una trinchera que supuestamente un francotirador que aquí cabal en la frente le pegó. Me acuerdo de un compañero que es de aquí de San Jorge, que murió bien increíble. Hombre, a veces uno ve que una bala le atravesó la pierna, una bala. Sí. Pero si en el momento se le puso así, ve, así que el pantalón, el uniforme, uno le queda bien, le quedaba flojo, Sí. va, que ya ni le quedaba y nosotros tuvimos que romper el pantalón porque se le puso así, se le puso bien morada. Al ratito. Y que en el momento, digo, y eran lamentos que tirado el compañero allá, se Sí. evacuó, se fue a traer, pero a lo que voy es de que hubieron varias sorpresas allí, pues, sorpresas que los judíos ya estaban adentro. Lo Sí. otro era eso hasta donde la población civil los apoyaba, porque quiera ser uno, alguien que fuera tal vez neutral a ellos o era enemigo de ellos, por ejemplo, cualquiera hubiera soplado a Sí. alguien de nosotros, se hubiera acercado de una u otra manera, los hubiera informado, pero nadie los informó nada, nadie los informó. Entonces, les digo de que estuvo serio, serio. Y gracias a Dios, como le digo, a las 11 llegó el refuerzo. Ellos cubrieron en ese entonces el término del día para cubrir las posiciones, los mandaron a reposar a nosotros, a asearnos, para posteriormente en la noche ir a retomar las posiciones que, que habíamos dejado y ya tomar al pueblo siempre y ellos darse la retirada, pues ya nosotros ya estamos un Sí. poco activitos, ¿sí? Fuerte el Así. recuerdo que queda en su mente, ¿Ah? Cortés, por lo que nos ha regalado. Gracias también, ¿verdad?, por ser en su tiempo. Quiero decirle a los amigos también que ven este tipo de vídeos, ¿verdad?, que con todo respeto, los relatos pues son reales o experiencias vividas. Cualquier comentario que puedan ustedes escribir que lleve improperios, palabras soeces o expresiones no considerables, pues serán eliminados por respeto, ¿verdad?, a las personas que tienen la buena intención de compartir sus experiencias con nosotros. Salúdenme a los amigos ahí, a sus camaradas de la Benemérita Guardia Nacional que lo van a ver eh, en buena parte de América y Europa. También invitarles a que si quieren pues saludarle, les dejamos su número en el pie de página, y también si quieren compartir su experiencia militar, nos regalen ahí, nos contacten, pues nosotros nos acercamos para poder tomarles ahí el detalle. Sí, que saludos a todos los camaradas, amigos que nos ven. Gracias a Dios, bueno, uno relata cosas de que ha vivido, las ha convivido con compañeros también. Y un saludo a todos los compañeros que primeramente Dios los tenga alentados, los tenga con vida. Yo al final del video, aquí por medio del compañero va a quedar mi número telefónico y me gustaría de antemano que los compañeros que estuvieron aquí en San Ildefonso, que son varios, llámese de San Miguel, de Aguachapán, de Chalchuapa, Santa Ana, que a veces me he topado con varios compañeros que me saludan, va, yo también, pero todavía me quedo dudando, hey, ¿a dónde te he visto? Ah, hey, nombre en X lugar. Entonces, si ven el número telefónico mío, pues yo soy Cortés Aguilar, estuvimos allí en San Ildefonso, estuvimos primero en el puente Cucatlán, que como ustedes saben, de allí siempre era tomada la gente para ir a reforzar lo que es San Ildefonso, y bueno, cualquier comentario me gustaría que tener comunicación con ustedes. Así que ha sido un placer. Bueno amigos, les esperamos en el siguiente video. Usulután, Concepción Batres. Concepción Bata. Vamos a tener un relato de ese pueblo, de un ataque que sufrió también y que fue parte de nuestro camarada aquí, ¿verdad?, Cortés Aguilar. Nos veremos en la next. Saludos, bendiciones. Bye, bye.